Hola, este es nuestro examen parcial sobre los muros de agua de José Revueltas. El equipo está conformado por María José, Jacqueline, Elena y por mí. Y bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de la novela, la cual fue publicada en 1941 y pues aborda la historia de 5 jóvenes comunistas, entre ellos una mujer llamada Rosario, los cuales son deportados a la prisión de máxima seguridad llamada Islas Marías, la cual era una de las 2 más grandes cárceles del momento en México. A lo largo del libro nos narra las cuestiones que sufren en el transcurso y en su llegada a las islas, y estas son pues un retrato de las violaciones a los derechos humanos que se vivían, la degradación de los presos en el lugar. También nos platican sobre el comercio sexual, ya que había un personaje llamado Galindo, el cual literalmente nada más se dedicaba a esto. También el maltrato a los homosexuales, que se les llama remontados en el libro. Y pues también está la corrupción del sistema jurídico. Y esto lo sabemos por la narración de estos distintos personajes principales que son los 5 comunistas. También podemos pues conocer la crudeza y lo terrible que era vivir en este lugar. Podemos ver a lo largo del libro el degeneramiento de los personajes, ya que algunos mueren, hay intentos de suicidio e incluso se vuelven locos algunos por tanta depresión, por tanto trabajo que les dejaban. Y es un lugar donde el castigo diario es lo más irreal que es capaz de hacer el ser humano en contra de otra persona. La deshumanización en un ambiente tan desolado como son esta prisión. Y también podemos observar un triángulo amoroso que logra dividir amistades, que al final, después de tantas vivencias tan atroces, se dan cuenta de que no es lo importante el triángulo amoroso, sino que después de tanto que han vivido, es tenerse los unos a los otros, lo que pasa con Ernesto, Marcos y Rosario, y pues se logra la reconciliación después de todo esto. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el autor. José Revueltas tuvo una vida, podría decirse, bastante complicada y muy movida. Él nació en noviembre de 1914 en Durango. Él tenía una familia muy extensa, eran 2 hermanos. Lamentablemente varios de ellos fallecieron cuando eran muy jóvenes. Luego, sus padres tenían una tienda de abarrotes llamada El Naranjo, pero como ellos no querían que se dedicaran a esto, les inculcaron el amor a la lectura y el hábito de la lectura desde que eran muy niños. De ahí agarraron mucho amor a los libros. Esta familia se mudó a un colegio privado, se mudaron de ciudad y ahí los metieron a un colegio privado. Pero al lado de este colegio era muy bueno. Al lado de este colegio había unas calles que eran para gente de otras posibilidades económicas, y esto logró que José pudiera observar la diferencia de sociedades. Finalmente, José estuvo encarcelado en varias ocasiones. De hecho, cuando estuvo en su cumpleaños número 15, lo pasó en la correccional. Esto fue debido a sus ideas y a sus ideales del Partido Comunista. José estuvo 2 veces en las Islas Marías, la cual él relata sus experiencias en los muros de agua. Por esto, José es considerado uno de los narradores realistas más importantes por la manera en que él logra expresar y relatar sus experiencias. Él falleció en la Ciudad de México en abril de 1976. Relación con la naturaleza. Primero que nada, debemos recalcar que hay bastante relación de la naturaleza con los muros de agua. Al principio debemos de tener en cuenta que el autor lo relata de una manera breve pero muy concreta. Da espacio a la contemplación del paisaje hermoso y lleno de biodiversidad de estas islas. Tenemos claro que lo vivió de una manera muy triste, pero esto no dejó que le quitara la inspiración. Fue deportado al penal en 2 ocasiones y a pesar de esto le causó una impresión máxima y magnífica a la isla. Desde el punto que el hecho de que es una realidad que combina una prisión y a la naturaleza con cedros y muchas plantas, higueras y ceibas, esos aromas a resina y madera fresca que despide una selva, así como también destaca que hay paisajes frondosos y unos acantilados magníficos. En el punto donde los colores extraños de hongos que nunca antes se habían sido vistos,
los conejos que lo dejó impresionados por el color y cómo corrían por las Islas Marías. Y en el punto donde te logra transportar a una noche estrellada, magnífica, sin ningún tipo de contaminación. Sin duda es un libro que tiene el poder de transportarte al punto de vista del autor y en el ámbito donde lo estaba viviendo. Y pues también la fortuna que tenemos de conocer este archipiélago, también conocido como el Alcatraz mexicano. Bueno, pasando a la identidad en el libro, podemos encontrar justamente esta identidad nacional cuando nos habla del territorio histórico en el que toma lugar la historia. En este caso siendo, bueno, esta prisión en las Islas Marías, que están ubicadas en el estado de Nayarit. También tenemos que nos presentan justamente estos derechos legales iguales para todos. Sin embargo, al ser una prisión, muchas veces estos no se ven reflejados y es justamente toda esta cultura que se tiene alrededor de las personas que están en prisión. Hablando de la otredad, creo que uno de los puntos más importantes que podemos detallar es cuando se cruzan todas estas historias de los reos entre los 5 muchachos que entran y ellos, diciéndoles sus deseos, sus pasiones, todos los recuerdos que tienen. Y es justamente ver cómo todos ellos son diferentes, representando cada uno, el ladrón, el asesino, el homosexual, el preso político, la prostituta, todos estos marginados que no saben qué van a pasar, qué pues situaciones van a ocurrir dentro de la prisión y todo esto que se envuelve en cuanto a la oscuridad que implica estar. Entonces justamente vemos aquí la otredad en el sentido de son todas estas formas de ver al otro y de ver sus experiencias. Finalmente, en las innovaciones literarias, lo primero que tenemos es una perspectiva múltiple en donde se cuenta el mismo acontecimiento, pero desde el punto de vista de distintos personajes, cosa que se llega a ver en el libro, expresando justamente momentos que están pasando, pero que no están viviendo igual o que están pensando cosas diferentes, valga la redundancia. Y finalmente también el monólogo interior, que es justamente este personaje que el pensamiento que tiene el personaje para sí mismo. Principalmente lo podemos ver también al principio del libro, cuando Ernesto comienza a pensar en a dónde vamos, a dónde nos van a llevar, quiénes son estas personas, por qué. Y es justamente que no se pronuncia, sino nada más está en la mente del personaje, en este caso de Ernesto. Y bueno, esta fue nuestra presentación sobre los muros de agua. Muchas gracias y eso es todo.